Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Qué gusto poder saludarles una vez más por este medio, esperando que se encuentren bien, que estén gozando de salud y que el Espíritu Santo llene sus corazones y sus vidas día con día. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, una enseñanza de un tema que yo he titulado Pon en orden tu vida. Como todos sabemos, el tema de moda pues es el coronavirus, y hemos escuchado probablemente hablar pues a sacerdotes, hemos escuchado hablar a biólogos, a científicos, a doctores, a políticos en las noticias, y pues cada quien da su punto de vista, pero a mí me gustaría dar un punto de vista sobre lo que está pasando, sobre esta situación, pero desde el punto de vista bíblico, de un punto de vista pues un poco diferente a todo lo que se nos ha venido diciendo. Pues sabemos que muchos dicen, no, pues esto lo hizo el diablo, es el que está tratando de atacarnos. Otros dicen, no, pues la verdad es que el gobierno lo hizo y lo soltó. Bueno, un montón de cosas, pero hoy me gustaría tratarlo con una historia en la Biblia que habla pues de un caso similar y ver qué podemos sacar de ahí. Pero como siempre voy a tomar un texto base, y en esta ocasión es Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En esta ocasión, antes de iniciar, quiero decirte que pues el video va a ser un poquito más largo. Normalmente trato de hacerlos de 15 minutos. Tal vez hoy nos extendamos hasta unos 25, 30 minutos máximo. Pero te pido que por favor te des un tiempo, de leer conmigo, de escudriñar las escrituras como lo dijo el Señor Jesús, de buscar qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que el Señor quiere de mí. Te repito, el título de esta enseñanza, de esta reflexión, se llama Pon en orden tu vida. Y conforme vaya desarrollando el tema, la reflexión, pues entenderás por qué este título. Pero quiero invitarte pues a que tomes tu Biblia y que la abras ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios: por ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo esto: dice Yahvé, arregla las cosas de tu familia, porque vas a morir, no sanarás. La Biblia latinoamericana lo dice así, pero la Biblia de Jerusalén, en lugar de decir arregla las cosas de tu familia, dice pon en orden tu casa, que ya en el original griego lo que dice la palabra de Dios ahí, el profeta Isaías diciéndole a Ezequías: ordena tu vida, acomoda las cosas que están mal en tu vida, porque te vas a morir. ¿Quién era Ezequías? Un poquito de contexto. Pues fue un rey bueno. Después tú puedes seguir leyendo aquí el capítulo 20, pero Ezequías fue un rey bueno, que tumbó los ídolos falsos, que hizo lo agradable a los ojos de Dios. Y Dios pues tomó la decisión de hacer esto. Pero pon en orden tu vida, dice el Señor. Podemos dar un punto de vista acerca de todo esto que está pasando con este virus mortal, donde pues, repito, muchos dirán, pues esto es obra del gobierno. Otros dirán, no, pues el diablo. Pero se podría decir que es un castigo. Yo sé que puede haber polémica en esto que voy a decir. Muchos dicen, pues no, Dios no castiga.
podríamos decir también es una corrección, es una prueba. Pero de acuerdo con las escrituras, pues yo he encontrado, desde mi punto de vista personal, y respeto a todo aquel que dice pues que Dios no castiga, de acuerdo con las escrituras yo encuentro que Dios sí castiga, no como el hombre terrenal castiga a un hijo, con tal vez con odio, tal vez como por venganza, de esa manera no. Pero Dios permite el mal. Bueno, podríamos decir que el castigo divino es más bien una consecuencia de nuestros actos. Tal vez tú digas, no, pero pues ¿cómo Dios va a castigar? Y pues la Biblia es clara, en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Tal vez tú dirás, no, pero pues Dios no hace esas cosas malas. Bueno, pues en Génesis capítulo 18 tú recordarás ese pasaje donde Dios dice en el versículo 20, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible y su pecado es grande. En el versículo 23, ahí en Génesis 18, dice, se acercó entonces a Abraham y le dijo, ¿es cierto que vas a exterminar al justo con el malvado? Podemos pues ver que Dios corrige a sus hijos. Es como un padre amoroso, como un papá aquí terrenal, que ve que su hijo está haciendo algo mal. Por ejemplo, que tú le compras un carro a tu hijo, porque lo amas, y le dices, mi hijo, este carro no le pise más de 50 millas, y te enteras que el niño anda quemando llanta y anda 80, 90 millas. Por amor, tú le quitas ese carro, que a él le va a causar un dolor, un sufrir. Pero tú lo haces no por venganza, no por hacerle sufrir, sino por amor. Algo así es lo que hace Dios. Dios nos dio este medio, este mundo, que es un medio, valga la redundancia, para llegar a una finalidad que es Dios. Dios, al ver que el medio que Él nos dio nos está corrompiendo, pues Dios se ve en una forzosa necesidad de corregirnos. Claro está decir que Dios no hace el mal, porque Dios no tiene nada que ver con el mal, pero ojo, Dios permite. Sí, tal vez fue creado por hombres este coronavirus, impulsados por el demonio, pero de alguna forma u otra, como una prueba o como una corrección, Dios lo permite. Porque si Dios quisiera, esto no tuviera consecuencias. Y pues esto lo podemos ver ahí en Mateo 10, en el versículo 29, Jesucristo les dice a los discípulos, hablándoles sobre no se preocupen, Jesús dice, ¿que no se venden 2 pajarillos por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo quiere. Entonces Jesús deja en claro que así el diablo, los gobiernos, sea quien sea, quiere hacer algo, si Dios no lo quiere, no pasa nada. Pero quiero pedirte que si no has traído tu Biblia, que la traigas. Y quiero que leamos juntos un pasaje bíblico. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 24. Si es necesario, pues pausa el video y corre y trae tu Biblia. Y vamos a leer juntos. Y vamos a ver y a poner en nuestro contexto esto que está pasando. Obvio, esto fue hace pues muchísimos años, pero a mí me gustaría que lo leyéramos pensando en este momento. Y lo que pasa, mi hermano, el enfoque a donde yo te quiero llevar con esto de arregla tu vida, es que pues en todo lo que yo he escuchado, inclusive laicos, sacerdotes, predicadores católicos, muy pocos o casi nadie
llamado, de cierta manera lo quiero decir así, pues al arrepentimiento. Pero veamos ahí en la Escritura este caso, en el capítulo 24. Si me puedes seguir ahí en 2 de Samuel, el capítulo 24, yo voy a leer, si me sigues con tu dedo, de repente me paro y voy a hablar de ciertas cosas que llaman la atención, y al final de cuentas verás por qué este título de pon en orden tu vida. Dice del capítulo 24, versículo 1, de nuevo se encendió contra Israel la cólera de Yahvé. Se molestó el Señor. Repito, no es una molestia como nosotros los humanos, que va con alevosía y ventaja, pensando en vengarte, en que me le hizo, esto me la paga, no. Pero el Señor se molestó, dice la Biblia. Dice, quien impulsó a David a causar su desgracia. Anda, le dijo, y haz el censo de Israel y Judá. El contexto de todo esto pues es que el rey David quería hacer un censo, o sea, quería contar a todas las personas de Israel y de Judá. Dios no quería esto. Y el rey David dijo, pues yo lo voy a hacer. Entonces el Señor, de una manera u otra, dice, pues como tú quieras, David, hazlo. Y vamos a ver lo que sucede. Dice el versículo 2, el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, cuenta al pueblo, así sabré cuántos son. Vemos pues al rey David dándole una orden a Joab, vas y haz el censo, cuenta cuántos son. Versículo 3, Joab dijo al rey, que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo, y que lo vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué el rey mi señor quiere tal cosa? En pocas palabras, Joab sabía que Dios no quería esto y que estaban cometiendo un error. Y de una manera bien atenta, sin ser grosero, le dice mi señor, pero ¿por qué vamos a hacer esto si Dios no lo quiere hacer? Este es primer punto interesante, cómo pues hay maneras de hablarle a la autoridad, en este caso pues eclesial. Hoy en día pues es bien fácil decir, no hombre, pues que los obispos están mal, que el papa está mal. Pero vamos a ver qué pasó con él, si obedeció o no, a pesar de que estaba en un error el rey David. Pero vemos la manera de dirigirse con respeto y hacerle saber pues que no está de acuerdo. Dice el versículo 4, pero como la palabra del rey era una orden para Joab, y los jefes del ejército salió de la casa del rey junto con los jefes del ejército para ir a hacer el censo de la población de Israel. Terminó yendo a hacer el censo. Obedeció. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver qué tiene que ver todo esto, pues con esto que estamos viviendo y cómo podemos darle una aplicación a nuestra vida. Vamos a brincarnos hasta el versículo 10. Y dice en el versículo 10, los siguientes versículos que me voy a brincar, después te los puedes leer, pero simplemente habla de cómo ellos recorrieron todo el pueblo y llegaron a tal lado, llegaron aquí, llegaron allá, los contaron. Al último le dijeron al rey David, mira, hay tantos acá, hay tantos de a caballo, hay tantos que pueden tomar la espada, bla, bla. En el versículo 10 dice, pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé, cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu servidor. Actué como un tonto. Aquí empieza la reflexión a dónde quiero llegar. El rey David reconoce que ya la regó, que pecó. Si yo te preguntara quién es el culpable del coronavirus,
por tu mente siquiera cruzaría que tú tienes algo que ver de culpa en él? Tal vez tú dirás, pues yo, ¿por qué? Yo no soy ni biólogo ni científico, ¿yo qué tengo que ver con eso? Hermano, tu pecado, tu ofensa a Dios, mi ofensa a Dios, trae la ira de Dios. Hoy en día vivimos solamente en estos días diciéndole, ay Dios, quítanos esto, ay Señor, por favor, ya, cuídanos Señor, yo sé que eres poderoso Señor, por favor, cuídanos. Pero qué pocas personas en realidad nos ponemos a pensar y decir, Señor, yo tengo culpa de todo esto que pasa. Porque si esto tú lo estás permitiendo, es por causa del pecado, por la manera en que vivimos. Porque tú, Señor, quieres llamar mi atención en algo. Y yo solo me pongo a decir, ay Señor, por favor, que no me enferme yo, que se enferme el vecino, pero no yo. Ese no es el pensar de los santos. Y por ejemplo, pues Jesucristo prefirió que lo clavaran a él en la cruz y no a los demás. Sí, debemos pedir, clamar misericordia a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Y aquí ahorita vamos a leer lo demás que pasó. Pero este es el primer punto. Reconocer que tú tienes algo que ver, que tu pecado tiene culpa en que Dios permite lo que está pasando. Que no solo es decir, pues es que el presidente, pues es que el papa, pues es que las autoridades. Reconoce que tú tienes algo que ver. Cuando empezó esta cuaresma, se nos dijo en la iglesia que todo aquel que se pusiera el símbolo, la ceniza en la frente, tenía un propósito que era la conversión y el arrepentimiento. Polvo eres y a polvo volverás. Hermano, ¿no será que Dios nos está llamando a esto? ¿No será que la razón por la que Dios está permitiendo toda esta situación del coronavirus es una llamada de atención a tu pecado, a mi pecado, y quiere conversión? Sigamos leyendo. El rey David, ahí en el versículo 10 dice, reconozco, Señor, que yo la regué, cometí un pecado. Versículo 11, al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida al profeta Gad, el vidente de David. Ve a transmitir a David esta palabra de Yahvé. Te propongo 3 cosas, elige una de las que llevaré a cabo. Fíjense, hermanos, lo que va a pasar. Dios manda a Gad y le dice, ve y dile a David que escoja 3 cosas, que escoja una cosa de las 3 que le voy a decir. Si tú pones atención aquí, no es el diablo el que está causando, el que está haciendo esto. Ahora sí que el diablo debe decir, yo qué, a mí, ¿por qué me meten en eso? Es el castigo, la ira de Dios. Y vamos a ver las 3 cosas que Dios le dice y lo que el rey David dice, bueno, pues escojo esto. Todo, ¿por qué? Acuérdense, ¿por qué fue? Por el pecado, por el darle la espalda a Dios. Por el decirle, pues sí, tus mandamientos dicen esto, pero yo hago lo que yo quiera. Sígueme con atención ahí en la escritura. El versículo 13. Gad se presentó ante David y le dijo, ¿qué elegirías? 3 años de hambruna en todo el país, 3 meses huyendo de un enemigo que te persigue, o 3 días de peste en el país. Se la puso difícil Dios. Llega Gad y le dice, mira, pues el Señor me mandó a que te dijera esto. ¿Qué prefieres?
3 años de hambre, hambruna, que significa que equivale a pobreza. Imagínate no tener ni para comer. Después dice 3 días huyendo del enemigo, guerra, o 3 días de peste, coronavirus, enfermedades. ¿Todo por qué? Por el pecado, recuerda. Y vamos a ver qué hace David, qué escoge el rey David. Le dice la escritura, piénsalo, tú me dirás qué respuesta debo llevar al que me envió. David dijo a Gad, estoy en un gran aprieto, pero es mejor para nosotros caer en las manos de Yahvé, porque es más rico en misericordia antes que caer en manos de los hombres. Entonces el rey David reconoce que Dios es un Dios misericordioso. Por eso es que está bien que clamemos por misericordia. Que el Señor vea bien darnos una vacuna para el coronavirus. Que el Señor tenga misericordia y ayude a todas las familias del mundo, a todas las personas, y que se detenga esto. Está bien. Pidamos misericordia. Sin olvidar que es por mi culpa. Dice, y David escogió la peste, escogió los virus, las enfermedades. De las 3 cosas que Dios le dijo, mira, voy a hacer esto, escoge una. David escogió la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo y Yahvé envió la peste a Israel. Desde esa mañana hasta el plazo fijado, el flagelio golpeó al pueblo y murieron 70,000 hombres desde Dan hasta Berseba. Y si te das cuenta, ahí no dice, y el diablo hizo una trampa y mandó un virus. Dice, Yahvé envió la peste. Hasta ahí voy a dejar la escritura. ¿Y qué conclusión le doy a todo esto, hermano? Y aquí es donde aplica lo de pon en orden tu vida. Conversión, arrepentimiento. Si tú sigues leyendo ahí el pasaje, el rey David le va a decir, Señor, yo soy culpable. Sí, pide misericordia a Dios, pero arrepiéntete de tu pecado. ¿No será que el Señor Dios está permitiendo todo esto porque quiere que nosotros arreglemos nuestra vida? Pon en orden tu vida. Si estás peleado con tu padre, háblale, pídele perdón. Si estás peleado con tu mamá, llámale y pídele perdón. Si estás en adulterio, sal de ahí. Si vives en la tibieza, caliéntate, arrímate al Señor. Si ni siquiera vas a la iglesia, es tiempo de reaccionar, mi hermano. Tal vez no lo habías visto desde este punto de vista. Pero yo te llamo, mi hermano, a que entiendas que Dios está permitiendo esto porque quiere algo de nosotros. Arrepentimiento y conversión. Que tú digas, es mi culpa por mi pecado, porque vivo así, así. Y después, arregla tu vida. Pon en orden tu situación, tu vida, así como le dijo Ezequías. Tal vez no hoy, pero algún día tendremos que dar cuentas delante del Señor. Pon en orden tu vida, lo que sea que tengas que arreglar. Tú conoces tu pecado. Tal vez eres un adicto a la pornografía. Tal vez eres majadero. Tal vez, no sé, tantas cosas en las que le fallamos al Señor. ¿Quieres que termine, que pare esto? Porque si tú sigues leyendo la escritura vas a ver cómo el Señor le dice al ángel exterminador, ¿sabes qué? Para, detente, ya no mates más. Cuando el Señor vea arrepentimiento en su pueblo y conversión, la Biblia dice que Dios
siempre acepta a un corazón contrito y humillado. Entonces el Señor detendrá esto. Espero pues no haber ofendido a nadie, espero no hacer sentir mal a nadie, pero sí quiero hacer un llamado al arrepentimiento, al vivir amando al Señor. Este es tiempo de eso. Te habló tu hermano y servidor en Cristo, Toño García. Que tengas un buen resto de semana, que el Señor te colme de bendiciones y que podamos vivir una vida cristiana seria. Bendiciones.